tester en algunos casos tienen distinta ubicación, siendo la misma marca, pero tienen distinta ubicación. Entonces siempre asegurarme de que lo que yo estoy midiendo corresponde a la ubicación de la pinza. ¿Ya? Varias veces los alumnos dicen, pero yo no veo una pinza, yo veo una punta. Sí, pero se me dicen pinza. ¿Ya? Se me dicen pinza, para todos los casos. Después, la selección del rango. La selección del rango también es súper importante. Y más todavía cuando pasamos osciloscopio. Los rangos por la medición son fundamentales, porque tengo que saber en qué rango voy a medir. Yo sé que acabo de trabajar con voltajes relativamente bajos. Y después de trabajar con voltajes muy bajos. ¿Ya? Entonces voy a poner en 20 de corriente continua. ¿Ya? En 20 de corriente continua. ¿Cómo sé yo que es continua? Porque tiene una raya y unos puntitos, ¿cierto? Porque también pasó que un alumno que se supone que era mecánico, que dijo, no, porque usted está equivocado, eso significa corriente continua. Ya, para ti. Está equivocado, le dice. No, en serio. Y después digo, no, tenía razón, yo todo estaba midiendo mal. No, y en serio, y fue la razón. Y fue la razón. Pero ¿sabes qué es lo bueno de que uno tenga la oportunidad de decirse, me está equivocado todo este tiempo? Es bueno hacer ese cuestionamiento. ¿Por qué? Porque te da la oportunidad de la mejora. ¿Ya? Después, otro error común que pasa, de que quedan con el equipo en foto. Profe, no mide, está malo el texto. A ver. Ahora sí. ¿Ya? Entonces asegurarse siempre de que en la carátula, en el dial, perdón, te salga toda la información que te está pidiendo, DC. ¿Cierto? DC y el punto cambiante. Entonces ahí ya te está diciendo un rango, porque ese punto está haciendo como la separación de los enteros con las décimas. Y después si se va cambiando, se va haciendo hacia ya a números enteros. ¿Bien? Entonces estoy en 20 volts y lo otro que tengo que siempre considerar, y le voy a pedir a ustedes también, que a todos los cursos les he pedido, que se hagan un cablecito con dos pinzas de este tipo caimán pequeñitas, ¿para que podamos llevar tensión hacia la parte donde estamos midiendo, porque el tester, si bien es cierto, tiene las pinzas bastante largas, pero con los osciloscopios no. El negativo tiene así un cablecito, ¿ya? Y nos va a generar problemas. Entonces, dentro de las mediciones, el problema más grave que ocurre en todos los aspectos es error de medición. ¿Qué significa eso? De que ustedes cuando están midiendo tienen un problema con la pinza, con el cable, con el contacto. Entonces dan por eso, no, está bien. No, siempre hay que tomar todas las precauciones para que la medición sea correcta. Si yo, por ejemplo, decido en este rato buscar una fuente o una medición, voy a partir por una medición, voy a medir, por ejemplo, el positivo. ¿Ya? Yo tengo que ubicar la pinza negra en el negativo, pero ahí viene la primera falla común. ¿Dónde va a poner la pinza? Dependiendo. En la tira de... Si va a hacerlo directamente del contacto o directamente de la batería. Ya, entonces a eso le vamos a llamar fuente confiable. Por ejemplo, cuando yo voy a iniciar un diagnóstico, lo primero que hago es medir tensión nominal. ¿Cuál es la tensión nominal? Voltaje de batería en reposo. Correcto. Voltaje de batería en reposo. ¿Y es cómo se mide? Con el común al negativo y el positivo al positivo. Ya, pero ahora hablamos de bornes. Cuidado, por eso, cuidado. Porque hay esas pequeñas diferencias, por eso muchachos yo digo que tengan cuidado con las pequeñas diferencias. Porque borne a borne te da la tensión nominal batería, pero terminal puede haber una aislación. Se mide las dos. Claro, entonces, borne a borne, mido tensión nominal, ¿cierto? Y después terminal para saber si hay una desviación. Si hay una desviación, después yo me cambio al borne y me cambio el borne para saber cuál es que está con la resistencia, que tiene que ser una sulfatación o un falso contacto, ¿cierto? Eso es lo primero que se va a hacer. Ya, una vez que yo tenga la referencia del voltaje nominal, recién puedo empezar a construir hacia arriba. ¿Ya? Pero hay un detalle que hay que considerar, que después los voltajes que yo voy a medir, los voy a medir en las siguientes condiciones. Condición de la medición, cuidado, son siempre como condición de la medición para un sensor. Ya, voy a decir, contacto de on. ¿Para qué? Porque necesito saber que el sensor se está
energizando. ¿Te das cuenta? Necesito primero chequear que el sensor se está energizando. Entonces, contacto on, motor Apagado. off. ¿Ya? Contacto on, motor off. Conector conectado. ¿Ya? Pues no tenemos que hacer nada más que revisar las tensiones, porque después cuando nosotros vamos a medir, va a depender si es que desconecto o no desconecto. Va a depender de otras condiciones. Pero esto no es como solamente estamos revisando los voltajes, vamos a partir por esa parte. Ya. Si yo decido, por ejemplo, me voy a poner, porque me es más práctico, porque a lo mejor la batería está escondida, está atrás, lejos, no sé, porque ustedes son maquinarios, la batería no siempre va a estar atrás, ¿cierto? Tú trabajas de maquinaria. Escondida. ¿Cierto? Y nunca está la... Bien escondida. ¿Ah? No escondida. Nunca está la batería cerca del motor, ¿cierto? Están en las cajas. Están en las cajas. En las Encima para cajas. sacar la caja, están debajo de las pisaderas, ¿cierto? Sí. En lugares más o menos complejos, que más encima te dificultan la pasada. Entonces, no es buena idea irse a la batería como una fuente confiable. Pero sí puedo hacer lo siguiente. Voy a revisarla. Ya, voy a revisarla igual. Voy a revisar si está hecho fotoción. Y recién dejo todo tapadito, me voy al motor y digo, me voy a poner en el colector de escape, por ejemplo. ¿Ya? Antes de eso, tengo que asegurarme. ¿Cómo voy a hacer? Podría ponerme el pernito del alternador, que es positivo, ¿cuánto se llama? A la masa del colector y veo si tiene la misma tensión nominal. ¿Te das cuenta? Y ahí yo puedo decir, sí, esta fuente es confiable. ¿Por qué? Porque los colectores se llenan de óxido. Admisión y escape. El escape es mucho más. Y muchas veces los colectores de admisión vienen pintados. ¿Estamos? En una oportunidad un alumno estaba haciendo un examen final de competencia. Tenía que medir tensión y lo estaba midiendo en la abrazadera. Buena. No sé si es una broma. Yo trabajaba en mecánica. Yo le pregunté, ¿en qué trabajas? En mecánica. ¿Ya? ¿Y estás seguro de lo que estás haciendo? Sí, pues si es mecánico. Pues. ¿Sabes que a mí no me dio risa? Te digo tiro. No me dio risa. Porque una persona que trabaja en mecánica, que se argumente con eso, o sea, ¿qué tipo de trabajo está haciendo? Porque la abrazadera está tomándose a la manguera. ¿Dónde tiene contacto con el negativo? ¿Y sabes qué me dijo? No, la maqueta está mal. No sé si es una norma. Creo que ya me han matado. De hecho, por el único examen final de competencia que reprobé, porque yo le fui a hablar con el profe y le dije, no, porque hay cosas que tienen que tener total seguridad. El instrumento tiene una función muy importante que se usa para el diagnóstico. No es solamente la medición, es el diagnóstico. Porque si yo le estoy diciendo, muchachos, el voltaje de alimentación, en este caso, que es un sensor de tipo resistencia variable, ¿cierto? Que se va a alimentar con 5 volts. Pero si resulta que en el intertanto, mira, en el intertanto que se alimenta la unidad de control, que pasa la energía para allá, para acá y llega al sensor. Y yo no llego con 5 volts. Y ojo, la respuesta correcta es 5 volts aproximadamente. ¿Ya? Es 5 volts aproximado, porque no es 5 volts. Como 4 con 80. ¿Cierto? O 5 y tanto. ¿Por qué? Porque recuerden que tengo tensión nominal, tensión en carga y después tengo en consumo. ¿Por qué? Porque en este momento yo tengo tensión en consumo. Entonces yo voy a tener una caída de tensión. ¿Cierto? Que a lo mejor no va a ser mucho, pero sí tengo una pequeña caída de tensión. Pero después voy a estar en carga. La tensión de la batería va a subir y toda la tensión del circuito va a subir. Entonces yo no puedo decir 5 volts. ¿Ya? ¿Me van siguiendo? Ya. Y yo tengo una referencia. Ahora, no sé si para con ustedes les dije, muchachos, las señales senoidales son las más complejas de diagnosticar. ¿Por qué? Porque los parámetros son muy amplios. Porque parte desde motor en partida, para la redundancia, desde motor en partida, que la tensión cae, 10 volts, 11 volts, ¿ya?
y después sube a 14. En el caso de la maquinaria, sobre todo, ¿cierto? 14, 15 parece que se van a colocar. Entonces los voltajes varían demasiado. Entonces el rango de una edición cambia radicalmente porque la unidad de control va a tomar todos los parámetros de estado. ¿Ya? Pero sí, vamos a ver que vamos a tener una tensión mínima acá. Y esa va a ser mi referencia. Si yo me voy a tener 5 voltios de entrada, tengo 4, 5 por aproximado, y tengo 4, obviamente la señal va con una caída. Y puede producir una alteración en la información a la unidad de control. ¿Se entiende? Sí. Entonces, vamos a usar la fuente confiable. Esta es la fuente confiable. Otro lado. Y yo siempre dejo que ustedes se calienten la cabeza con esta medicina, porque no sé por qué siempre buscan el negativo primero. Ya. ¿Se acuerdan que ustedes en una clase yo hablé de los divisores de voltaje según el tipo de sensor y según el tipo de señal que emitía? La ECU tenía también un divisor de voltaje. ¿Se acuerdan cómo se comporta un divisor de voltaje? Vengan un poquito más.